Bienvenidos. Hoy hablamos de Troya, la versión de 2004. Una producción tan caótica que el destino fatal de la ciudad pareció caer sobre el rodaje. El mito estuvo a punto de repetirse detrás de las cámaras. Un huracán arrasó los decorados y los extras caían deshidratados. Además, en un giro de crueldad poética, a Brad Pitt, quien encarnaba al legendario guerrero Aquiles, se le rompió el tendón de Aquiles durante una secuencia de acción. La filmación se congeló durante semanas. Los ejecutivos de Warner Bros. Tenían entre manos una carnicería financiera que devoraba millones día a día. Sin embargo, sobrevivió para convertirse en un gigante de la taquilla. ¿Cómo logró el estudio salvar la película cuando hasta el mismísimo Aquiles terminó con su propio talón destrozado? Troya, estrenada en 2004 bajo la dirección de Wolfgang Petersen, es una epopeya que buscó adaptar la Ilíada a los estándares del blockbuster moderno. Con Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom encabezando el reparto, la película alcanzó una recaudación mundial cercana a los $500 millones. El rodaje fue una pesadilla logística desde el día 1. Tras filmar en Malta bajo una presión asfixiante para recrear las gigantescas murallas, la producción se trasladó a Baja California, donde un huracán arrasó los escenarios. Para ahorrar costos y buscar estabilidad, los imponentes barcos griegos no se construyeron sobre el agua, sino sobre andamios metálicos en tierra. El plan era perfecto, hasta que soplaron los fuertes vientos costeros de la península mexicana. Las fachadas de madera actuaron como velas gigantes y las estructuras empezaron a crujir y tambalearse como una tracción mecánica defectuosa. Mientras los actores fingían heroísmo mareados por el vaivén metálico, Petersen tuvo que cerrar los ángulos de cámara para ocultar la verdad. Nadie navegaba realmente hacia ninguna parte. El conflicto nace de una fuga. Paris de Troya se lleva a Helena de Esparta, provocando la ira del mundo griego. Lo que sigue es la respuesta de Agamenón, el rey de Micenas. Él unifica a los reinos griegos bajo el pretexto del honor, para lanzar 1000 naves al otro lado del Egeo, directo contra las puertas de la mítica ciudad. Un asedio épico frente a las mejores murallas de la antigüedad. Defensas tan inexpugnables que la leyenda aseguraba que habían sido levantadas por los mismísimos Poseidón y Apolo. En medio de esta masacre geopolítica, 2 guerreros, Aquiles y Héctor, se convierten en el eje de una tragedia donde el valor personal poco importa frente a los caprichos de reyes ambiciosos. El destino de la ciudad no se decide por estrategia militar, sino por el choque inevitable entre quienes luchan por gloria eterna y quienes solo buscan proteger su hogar. Es una crónica de un asedio donde el espectador sabe que, por muchas murallas que levanten, el caballo de madera terminará cruzando la puerta. El fin de una guerra mítica que además fue el preludio para la Odisea. David Benioff, antes de hacerse famoso con Game of Thrones, escribió un guión que decidió amputar a los dioses de Homero. Al eliminar la intervención divina, la historia perdió el peso del mito para convertirse en un drama de hombres orgullosos que caminan hacia su propia destrucción. Esa decisión fue el mayor foco de críticas. Muchos sintieron que la película sacrificaba la leyenda para ser un simple blockbuster. Sin embargo, ese vacío de deidades permitió centrar la historia en la rivalidad puramente humana de 2 hombres. Es el eterno debate. ¿Debe una película histórica ser casi un documental fiel o puede hacer concesiones al espectáculo? La estructura de la cinta es simple, casi mecánica, con los duelos marcando los ritmos de una trama que nunca permite un respiro. El guión funciona porque trata a Aquiles no como un semidios, sino como un mercenario con una crisis existencial. Para despojarlo de la mística y adaptarlo a la taquilla, la película redujo la épica a un nivel puramente terrenal. Incluso convirtió el ambiguo e intenso vínculo entre Aquiles y su compañero Patroclo en una simple relación de primos. Así, la guerra se reduce a lo que realmente importa, lo que 2 hombres se dicen en voz baja antes de matarse. Antes de que Wolfgang Petersen aceptara el encargo, Warner Bros. Le ofreció la película a Christopher Nolan, quien la rechazó para dirigir Batman Begins. Al final, la silla fue para Petersen. El director venía de rodar dramas de supervivencia en alta mar, y esa experiencia se nota en la manera en que filma los ejércitos. No como una masa uniforme, sino como grupos de hombres asfixiados por el entorno. Su dirección busca la escala, pero siempre se ve obligada a volver a los rostros de sus protagonistas. Petersen utiliza la cámara lenta en los duelos no solo para resaltar la coreografía, sino para subrayar la soledad de los combatientes. La dirección apostó por efectos prácticos y extras reales, reservando los efectos digitales para lo que la cámara no podía capturar de otra manera. Esto le da a la película una textura y un realismo salvajes,
En cada plano se percibe el peso del metal y el polvo real de Malta. Algo que hoy, en la era de la perfección digital y las pantallas verdes, se echa de menos. La película se siente física, táctil, casi sudorosa. Una apuesta arriesgada que salvó a la cinta de parecer un videojuego de la época. Brad Pitt interpreta a un Aquiles con una apatía calculada. Su desdén por los reyes es la clave de su magnetismo. Pitt no intenta ser el héroe clásico, sino un atleta aburrido de su propia superioridad. Eric Bana, por otro lado, aporta la gravedad necesaria para que el espectador crea que Héctor es el único hombre honesto en un campo de batalla lleno de oportunistas. Su interpretación es el ancla emocional que evita que la película se convierta en una exhibición de egos. Orlando Bloom, en el papel de Paris, funciona como el contrapunto débil. Un joven que no busca guerra sino amor, cargando con el peso del odio del mundo. La química entre Pitt y Bana en el duelo es el punto álgido del film. Se nota que ambos querían demostrar quién mandaba en pantalla, transformando un enfrentamiento coreografiado en una verdadera lucha de fuerzas. De hecho, ambos rechazaron usar dobles y pactaron multas en efectivo por cada golpe real que se dieran por error. $50 por uno leve y 100 por uno fuerte. El resultado fue un reflejo de los personajes. Brad Pitt terminó pagándole $750 a un Eric Bana que no le debió ni un solo centavo. La técnica aquí no busca ocultar los fallos, sino disfrazarlos de estilo. El diseño de producción de Nigel Phelps es el verdadero héroe silencioso. Las murallas de Troya no se hicieron solo para la cámara, se levantaron como una estructura arquitectónica real de varios pisos en Malta. Esto permitió que los actores caminaran sobre ellas, sintiendo la altura y el viento, algo que otorga una veracidad inusual a las tomas generales. Otro detalle, el sonido de las espadas. El equipo de postproducción grabó metales reales chocando en diferentes superficies para evitar el eco metálico artificial tan común en el género. Cada golpe pesa distinto si el acero impacta contra una armadura o contra un escudo de madera. No es técnica que deslumbre, es técnica que hace que el espectador crea que lo que está viendo realmente tiene masa y volumen. La recepción de Troya fue un campo de batalla dividido. Mientras la crítica académica lamentaba la simplificación de la épica griega, el público general llenó las salas atraído por el conflicto humano. Warner Bros. Vendió la película como un duelo de titanes modernos, y el público compró exactamente eso. El estudio entendió que la única forma de salvar una producción herida de muerte era duplicar la apuesta por el espectáculo. Si el rodaje había sido una carnicería física, la película se vendería como un evento colosal y sangriento. La industria tomó nota. Troya demostró que en el blockbuster el Star System sigue siendo un salvavidas comercial más efectivo que la fidelidad histórica o la originalidad temática. La taquilla de aquel año lo confirmó. La cara de Brad Pitt en el póster vendía más entradas que cualquier rigor histórico. La película no es un monumento al mito, sino una demostración de que una estructura narrativa simple puede sobrevivir a cualquier desastre de producción si el reparto sostiene el peso del relato. El éxito de Troya no reside en su perfección, sino en su tenacidad. La película es, en esencia, un ejercicio de contención frente al caos. Cuando los decorados caían y el presupuesto se triplicaba, el estudio entendió que su activo real no era la fidelidad a Homero, sino la inversión en el carisma de sus estrellas. La lección que dejó esta producción es que el cine a gran escala a veces sobrevive por pura voluntad, la de sus protagonistas de seguir caminando aunque tengan el tendón roto. De esta forma, Warner Bros. No salvó una película, salvó un modelo de negocio que depende de la invulnerabilidad de sus íconos. Al final, la imagen que define a la película no es el caballo de Troya, sino el talón de Aquiles, una metáfora exacta de la producción entera. La película es vulnerable, está llena de grietas y a ratos cojea, pero aún así logra llegar al final del camino con una fuerza que, para sorpresa de muchos, sigue resonando.